Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. You're up 2-0. What's the story? Are you not happy, or you're only half happy, or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. LeBron James with no regard for human life. Anything's possible. Ya tenemos campeón de la NBA en 2024. Los Boston Celtics se coronan al fin, levantando de nuevo el trofeo Larry O'Brien. Y te quiero preguntar, Sergio Rabinal, es el último episodio que hacemos esta temporada con baloncesto NBA en acción. ¿Qué sensación te dejan estos Boston Celtics? Porque al final han completado una temporada dominante, ¿no? Si recogemos su temporada regular, por el número de victorias, por el registro ofensivo, luego el porcentaje combinado de temporada regular y de playoffs, demuestra como uno de los equipos que más ha dominado una temporada de la mejor liga del mundo. ¿Qué sensación te dejan estos Boston Celtics? A mí me dejan, bueno, lo primero, muy buenas, Nacho, me dejan la sensación de que han dominado de una manera tan superior al resto, con tanta diferencia, que cuesta encontrar un pero, algo que echarles en cara a estos Boston Celtics que durante todos los meses que ha durado la temporada, pretemporada, fase regular, play-in, playoffs, in-season tournament si quieres ir también un poquito más a lo preciso, me han dado la sensación de que eran campeones casi desde el principio y en ningún momento creo que haya habido ninguna alternativa en la conferencia oeste, ni incluso en la este, que les hubiera podido hacer frente. Yo no sé qué sensación tienes tú, pero dan un poco la impresión de que Boston ha llegado no solamente para tocar cima, como pudimos ver en Denver el año pasado, sino quizá para asentarse a futuro. No estoy diciendo que el año que viene vayan a repetir anillo, pero sí que van a estar constantemente siendo un proyecto ganador. Y creo que eso es lo más bonito, lo más interesante y la lectura con la que nos tenemos que quedar en estos playoffs. A mí me gustaría ver unas finales. Vamos a ver también quiénes están el año que viene en la batalla, porque, Sergio, hace un año cuando los Nuggets ganaban el título, les veíamos repitiendo también título, ¿no? Entonces es lo que viene sucediendo en los últimos años en la NBA. Es cierto que creo que con estos dos equipos se acentúa, por así decirlo, por los jugadores que tienen. El año pasado Jokic y ese quinteto, este año Boston y esa rotación de 6 hombres letal. Obviamente sí que ves el equipo, ¿no? Y dices, viendo a Matsula, viendo a Brad Stevens, ¿no? Que es el que opera en las sombras, teniendo a los Jays, es una base por lo menos muy interesante para, aunque el resto te salga mal, seguir construyendo a su alrededor. Lo que sí que está claro es que han sido un rodillo toda la temporada, lo que tú decías, desde el primer mes hasta el último han sido el mismo equipo, han ido creciendo, pero manteniendo su identidad, y la verdad que un campeón merecidísimo, incluso con esa sensación que van a tener muchos de que se han cargado a los rivales porque no tenían estrellas enfrente, pero decir eso, Sergio, es faltar a la verdad. Boston se ha cargado a todos los equipos que tenía enfrente y la realidad es que solo han perdido un partido en cada serie de playoffs. Eso sí, yo me quedo con ganas de haberles visto contra Denver, que es el único equipo que le ganó por completo la serie de partidos de la temporada regular. Mira, ahora que estás diciendo esto me está recordando a lo que se gritaban Jason Tatum y Jaylen Brown cuando estaban de celebración de ¿qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir ahora? Se gritaban el uno a otro. Y yo creo que va un poco por ahí. Es decir, ¿qué le podemos echar en cara a estos Celtics? O sea, parece que como que por haber sido tan dominantes tienen menos valor todo lo que han conseguido, cuando yo creo que es al revés. O sea, hay que ponerlo en perspectiva lo difícil que es. Hemos visto una serie por el título por parte de Boston que ha terminado, como tú decías, 16 victorias, 3 derrotas. Una contra Miami, una contra Cleveland y otra contra Dallas Mavericks en estas finales. O sea, hay que remontarse, que lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Hay que remontarse a Golden State Warriors en 2017 para dar con unas series por el campeonato más dominante, o tan dominantes, perdón. O sea, es un nivel extraordinario. Lesiones aparte, asteriscos que le quieras poner. O sea, ese tipo de cuestiones yo creo que quedan a un lado, porque dentro de 15 años tú te acuerdas cómo fue el balance del campeón de hace 15 años. No, y aunque te acuerdes, por ejemplo, creo que un caso muy obvio, porque creo que el título al que se le suele poner el asterisco
con mayor facilidad. También depende de a qué equipo apoyes, ¿no? De quiénes sean tus jugadores favoritos, que suele ir relacionado. Pero el título a que se le suele poner el mayor asterisco, incluido también por jugadores de la NBA, es el título de la burbuja, ¿no? Pero si la burbuja es asterisco, entonces ¿por qué el de 2019 de Toronto, que ganan a unos Warriors que pierden a Durant y a Klay Thompson en las finales, ¿por qué no tiene un asterisco, ¿no? Y si nos ponemos así, en 2015 los Cavaliers se llegan a poner... Todos tienen asterisco. Claro, es que los Cavaliers en 2015 se ponen 2-1 por delante sin Kevin Love ni Kyrie Irving. Es que si nos ponemos así, Sergio, al final te pones a contextualizar todos los títulos. ¿Quién es campeón y se ha cargado al que tenía delante? Ya está, luego podemos entrar a matizar, darle más valor a algunos títulos u otros, que eso también lo compro, pero el que es campeón. Este equipo de los Celtics ha demostrado durante toda la temporada por qué es el mejor equipo de la NBA. Y son el mejor equipo precisamente por una cuestión que quería abordar contigo aquí, a analizar un poco lo que ha ocurrido en estas finales, y es, vale, Jaylen Brown se ha llevado el MVP. Jaylen Brown ha sido, digamos, el más votado. Creo que han sido 11 votos respecto a 13, o ha ganado por dos votos de diferencia respecto a Jason Tatum. Pero claro, realmente no tienes esa sensación de decir, ¡buah! ¡Qué pedazo de finales de Jaylen Brown! Sino que ha sido más una cuestión de, bueno, ha sido el que más ha destacado entre iguales. Porque, y esto no es un palo a Jaylen Brown, sino una cuestión de que la fuerza de Boston ha residido en esa capacidad de jugar de manera colectiva, de trabajar al unísono, de moverse todos en la misma dirección. No has visto grandes explosiones, tampoco ha sido necesario. Y creo que es una cuestión y que no se les ha dado el suficiente valor, de que han sido un equipo en el estricto sentido de la palabra, del término. Y hay que ver, pues, los Derrick White, los Jrue Holiday, los Al Horford, que se han dejado la vida para cada posesión. Lo hemos visto sobre todo con Derrick White, que se han dejado la vida en cada posesión, y no ha sido por una explosión ofensiva de alguien en concreto, sino por una construcción de algo que yo creo que el sistema, que lo hablaremos si quieres ahora en profundidad, el sistema de Joe Mazzulla, ha resultado ser todo un éxito. No solo por la cima conseguida, sino porque ha funcionado durante todos los santos momentos de la eliminatoria. Y la sensación es un poco que llegó como de rebote, ¿no? Después de la salida de Ime Udoka, ¿no? de Boston, después de esas finales perdidas contra los Warriors. Recordemos que Will Hardy, que estaba en el banquillo también de los Celtics, se marcha a Utah Jazz y perdían así, ¿no? Uno de los asistentes más top de la liga, que venía de San Antonio. Creo que precisamente el hecho de que haya sido un MVP de las finales tan dividido es lo que refleja la superioridad de este equipo de los Celtics, ¿no? El hecho de que Jaylen estaba siendo el más regular, también le ha faltado acierto exterior. De hecho, hemos criticado mucho, se ha rajado mucho de Tatum por su acierto en el tiro, y ha terminado tirando peor de tres, por ejemplo, Jaylen Brown, aunque es cierto que mejor en tiros de campo, ¿no? Creo que al final, Sergio, el hecho de que los dos hayan jugado a un nivel muy alto, creo que sin ser ninguno de los dos excelente por la parte de la falta de acierto. Tatum también creo que ha ido regulando las pérdidas que le estaba fallando más al principio de la serie, pero creo que el hecho de que los dos hayan estado a un nivel tan alto y que incluso se pueda meter a Holiday en la conversación, que ha sido un jugador muy importante para este título, Porzingis, ¿qué hubiese sido, Sergio, si los Celtics hubiesen tenido en esta serie un Porzingis sano? Es que ni siquiera les ha hecho falta tener a un Porzingis sano, y creo que precisamente en todo esto, en el sistema de Mazzulla, en los Jays, en los años de evolución, en el haber confiado, es precisamente donde reside la superioridad de Boston como equipo, porque al final esta victoria ha sido una victoria de equipo. Es que traía lo de Mazzulla, lo ponía encima de la mesa porque la semana pasada hubo una persona en comentarios que nos decía que nos caía mal, venía a decir que nos caía mal Joe Mazzulla, que no le estábamos poniendo en valor. Nada más lejos de la realidad, o sea, todo lo contrario. Y creo que lo hemos dejado bastante claro a lo largo de todos los episodios que llevamos, que Joe Mazzulla merece su capítulo aparte, merece su reconocimiento, porque no es sencillo construir un sistema que dependa tanto del acierto, que dependa tanto del tiro exterior y que acabe teniendo éxito. Porque hemos visto a lo largo de los últimos años en la historia de la NBA que, bueno, había muchos conjuntos que apostaban o que tenían esa firme convicción de que, evidentemente, 3 vale más que 2 y que, en consecuencia, orientaban todo su juego en esa línea. Los Celtics han demostrado que no solamente se puede ganar de esa forma, sino que se puede ser dominante y que se puede tener una defensa de élite, porque, y esto te lo relaciono con lo que hablábamos antes de Jaylen Brown, la defensa que ha desarrollado Jaylen Brown sobre Luka Doncic, números aparte,
es descomunal, porque al final Luka va a acabar marcándote. Y basta ver cuando le defendía al pobre Sam Hauser, que se dejaba la vida para tratar de evitar que anotase, y Luka Y acababa ahora sí, metiendo, como es lógico. mucho mérito para Sam Hauser y las pedazos de finales que se ha hecho. Cuidado que termina contrato, Sí, a ver sí, qué pasa sí, con sí, Sam sí. Hauser. Sí, sí, sí. Veremos qué ocurre, pero a lo que digo, o sea, ese despliegue físico de Jaylen Brown que hemos visto es una prueba de que muchas veces hay jugadores que cargan con un San Benito de que no, este no defiende bien porque es despistado, porque no termina de enterarse en defensa. No, porque la muestra que tenemos normalmente suele ser de fase regular, donde cada equipo, pues ya sabemos que tiene su estilo, tiene su filosofía, decide cómo protege a cada jugador. Y Jaylen Brown, cuando ha llegado el momento de la verdad, ha demostrado que es un defensor extraordinario. Sin balón, evidentemente, sobre balón es distinto, porque operan diferentes lógicas, pero sin balón es un defensor increíble. Las finales de Jaylen, creo que también parte de ese MVP de las finales sin duda pasa por lo que ha hecho contra Luka, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Ese poner su cuerpo, ese físico, ese también la cantidad de balones que le ha robado, ¿no? Cómo metía la mano. Veíamos un vídeo también del partido definitivo en el que los Jays estaban con micrófono y que decía Jaylen Brown, si Luka sigue en la cancha, dejadme en la cancha. Le quería defender él y el trabajo que ha hecho ha sido fascinante, pero es que al final, Sergio, con este equipo de Boston hemos visto precisamente, yo creo que por un lado también la culminación, que cuidado porque es que no recuerdo cuántos tienen, pero que andan en 26, 27 años. Jaylen Brown y Tatum son jugadores que tienen Sí, todavía muchos. Jaylen tiene tu Vamos a edad comprobarlo en… y... No, que me lo sé de memoria, que esto es los Te de lo los sabes, te lo Jaylen tiene sabes. tu edad, es del 96, tiene Sí. 28 y Tatum tiene uno menos, tiene 26. Tatum, Si no los Tatum ha es del cumplido ya. 98. Tatum es del Sí, y 98, Jaylen es es de del marzo, ha cumplido 26. Sí, sí, y Justo, Jaylen es del entonces, 96. claro, entonces dices, claro, y Jaylen cumple los 28 en octubre, un poquito más joven que yo, fíjate. Y claro, ves esto que dices, joder, bueno, también ha salido, ¿no? Que a Tatum le van a ofrecer, se espera que le ofrezcan ese mega extensión de contrato, la que vino a firmar Jaylen Brown el año pasado, pero ahora aplicada a Tatum, que va a ser más grande con el nuevo CBA y que volverá a batir un récord de extensión de contrato. Pero claro, es que dices, ostras, si ya hemos jugado todo lo que hemos jugado juntos, si se ha hablado todo lo que se ha hablado de separar a esta pareja, les has mantenido, has dado paciencia, confianza al bloque. Primero estaba Danny Ainge de ejecutivo, luego pasa Brad Stevens de entrenador a ejecutivo, hace los últimos movimientos necesarios para poder ser hoy campeones, entre ellos mover a Marcus Smart. Ostras, es que no necesitas ya a estas alturas, ¿para qué vas a separar a los Jays? Con la base de los Jays, Brad Stevens en la oficina que ha demostrado olfato y acierto, y Matsula, que tengo la sensación, Sergio, también que es un poco la continuación, tienes ahí la base, ¿no? Y creo que también podemos hablar de que Matsula venía bebiendo o venía recogiendo ese estilo de Stevens, esa idea de Stevens también de poder una defensa que sea letal, jugar con 5 tíos abiertos, si pueden ser pivots que abran la cancha siempre, y luego sobre todo también que puedas jugar con tus 5 mejores jugadores siempre, ¿no? Que era una idea en la que insistía Stevens y que este año, con Porzingis y con Jrue Holiday, sí que ha podido llevar Matsula a cabo. Mira, ahora que mencionas el tema de Matsula, yo me apuntaba ayer, esta noche mientras veía el partido, que hay un punto muy importante del encuentro en el que apuesta definitivamente Boston por jugar con 5 jugadores que no eran pivots, no había ni Kristaps Porzingis, ni Al Horford, ni Xavier Tillman. Y es un momento en el un poquito de incertidumbre, de no saber muy bien qué ocurre. Y Dallas, hay un primer instante en el que les hace muchísimo daño a nivel defensivo. Les castiga mucho por la altura de de Derrick White, ese impacto que tiene también PJ Washington. Pero claro, y esto ha sido una seña de identidad de estos Boston Celtics. Tienen una clara convicción por seguir siempre el plan de partido. Es decir, siempre que ponemos en valor pues, los entrenadores que hacen ajustes, los técnicos que realizan cambios en partido que acaban siendo determinantes, bueno, también hay que destacar a aquellos técnicos que establecen una serie de directrices clave durante la previa del partido o para aleccionar a los suyos y las mantienen, sabiendo que van siempre en la línea correcta. Y Joe Matsula ha demostrado que sabe analizar, él y su staff técnico, sabe analizar muy bien las deficiencias que tiene el rival antes del encuentro, los puntos fuertes que puede tener los suyos, y en consecuencia construyen un plan de partido yo creo que inmejorable. Por eso muchas veces, si te acuerdas, durante temporada regular veríamos, joder,
A los Celtics no les han venido no han tenido el día de cara al aro y no han sabido qué hacer. Bueno, pues porque quizá ese plan de partido no era el adecuado. También tienen que aprender los entrenadores desde ese punto de vista a poder dar con la tecla cuando llegue el momento adecuado. Y estos Celtics había momentos en los que decías, vale, se comen un parcial muy abultado en contra, pero poco a poco van encontrando la manera de funcionar. Van encontrando el punto en el que realmente era donde quería llegar Joe Mazzulla. Y ahí hay que romper una lanza a favor suyo. Estos dos, bueno, el cuarto partido no porque fue un desastre, pero el tercero y el cuarto encuentro son una prueba de que los planes de partido de Joe Mazzulla han funcionado a la perfección y que, pues bueno, merecen, son gran parte del explican, perdón, gran parte del éxito que ha tenido Boston Celtics. Yo creo que al final es cierto que, por ejemplo, el año pasado sí que hubo más críticas a Mazzulla. Tampoco tengo muy claro qué podía haber hecho él diferente, pero sí que es cierto que, por ejemplo, muchos de los jugadores de Boston, o todos los jugadores principales de esa corta y potente rotación de los Celtics, todos alaban a Mazzulla. Todos dicen que si el equipo funciona como funciona es en buena parte por él. Todos somos muy fans, creo, de sus ruedas de prensa, ¿no? De las quotes que nos ha dejado durante estos playoffs. ¿Viste lo que dijo ayer cuando le entregan el premio? Le están haciendo una entrevista a pie de cancha sobre lo de la lesión. Pues bueno, que se tiene que operar, ¿no? Claro, que ha estado entrenando desde marzo con el menisco roto y dice, bueno, ahora tampoco tengo mucho tiempo para celebrar porque, bueno, pues estoy lesionado. Y dices, este tío es increíble. Es un genio, ¿no? Y las respuestas que nos ha dejado en general, a mí me gusta mucho verle en rueda de prensa, ¿no? No recuerdo cuál fue, creo que Derrick White, que le preguntaban ¿cuál ha sido tu momento favorito con Mazzulla? Porque claro, White es uno de los que adora a Mazzulla, porque cuando toma el cargo de los Celtics, ahí Derrick White, que viene de unos playoffs y sobre todo unas finales decepcionantes en sus primeros meses con los Celtics, él se pensaba que le iban a traspasar. Él lo ha contado él mismo durante estas finales, que él se pensaba que iba a salir traspasado, que Brad Stevens le dijo que no iba a salir, que confiaba en él, y luego le sorprendió porque Mazzulla le puso de titular. Dice que eso cambió por completo su carrera y evidentemente la ha cambiado, ¿no? Ha pasado de especialista de banquillo a un jugador que campeón NBA y que va a firmar un contrato espectacular. Veremos incluso si va a los Juegos Olímpicos sustituyendo a Kawhi Leonard. Y decía que su quote favorita de Joe Mazzulla es, en un mes de la temporada, no recuerdo cuál, fue nombrado el entrenador de los Celtics el mejor entrenador del mes en la conferencia este. Derrick White le vino a felicitar y que Joe Mazzulla le dijo algo como: a nadie le importa. ¿Qué más da si a nadie le importa, no? Pues dices, eso es 100% Joe Mazzulla. Es increíble, o sea, me parece un tipo que tiene un carisma distinto. Es un carisma anticarisma, ¿no? Es como carisma sin intentar tener carisma y porque el tío va y precisamente por eso acaba teniendo un carisma que dices, joder, te apetece verle porque parece que le da igual. Sale, te dice las cosas como las piensa y se va. Es todo un personaje, y de verdad lo pienso, para bien. O sea, hemos visto muchos entrenadores que son unos personajes para lo peor que puedes encontrarte, pero yo creo que este Joe Mazzulla, incluso por su manera de gestionar la prensa, creo que gusta mucho. Creo que ha sido ese toque de humor un poco más irónico que siempre gusta ver en los equipos que tienen carisma. Al fin y al cabo, es que Joe Mazzulla es más joven que Al Horford, es que es increíble. O sea, es que te lo paras a pensar durante un instante y dices, bueno, tienes que remontarte quizá, lo digo de memoria, pero a un Eric Spoelstra en Miami Heat para dar con otro técnico tan joven. Hablo de memoria también, pero creo que el siguiente más joven que Mazzulla era directamente Bill Russell, creo. Lo voy a buscar. Sí. Es Bill Russell, pero claro, es un poco trampa porque era jugador. Claro, era entrenador-jugador. Sí, ¿no? Y que sea por el estilo, tiene que ser el primero que Spoelstra, ¿no? Porque pensando en otro, no salen, ¿no? Entonces, claro, tienes aquí entrenador Sergio. Es más raro. Entrenador Sergio, si todo va bien. Y luego, además, por lo que él también cuenta, es un tío que se prepara mucho con otros deportes, ¿no? Bebiendo de otras disciplinas, que le gusta formarse mucho. Si todo va bien, porque nunca sabemos cómo van las cosas, pero si todo va bien, Boston ya ha trabajado, digamos, su caldo de cultivo para tener, no te digo 10 años, pero ¿por qué no 5, 6, 7 años más alrededor de los Jays y Mazzulla en el banquillo? Claro, y este es un punto muy importante que creo que va a ser bastante difícil de leer por parte de Brad Stevens. Vale, tienes un escenario, y si quieres ya abrimos este melón. Venga. Tienes un escenario en el que contractualmente Boston ya está casi, digamos, atado en el buen sentido para 2-3 años más, porque tienes a los Jays, tienes a
A Derrick White, bueno, Derrick White vas a renovar sí o sí, no creo que tenga ningún tipo de duda. Porzingis también está renovado, también tienes a Jrue Holiday, por tanto, hay ya como tu núcleo, tus jugadores de referencia los tienes bajo contrato a futuro. Ahora bien, vas a tener que empezar a plantearte cuestiones, vas a tener que empezar a plantearte a quién vas a querer mover si quieres seguir siendo competitivo. Porque claro, Kristaps Porzingis, ¿cuántos partidos ha jugado en estos playoffs? Los 4 primeros o los 3 primeros contra Miami, lo estoy diciendo un poco de memoria. Y luego 3,5 si me apuras, porque este último partido lo jugó el pobre medio lesionado, sin apenas ritmo y tras una lesión que ha tenido 35 personas en toda la historia de la medicina, si no me equivoco. O sea, vas a tener que plantearte a quién mueves. Y segundo, si no te mueves, vas a asumir en cierta medida que tu ventana de campeonato se reduce un poco a, vamos a llamarlo, las circunstancias Miami Heat, que por una razón o por otra se te abra el camino, se te abra el mar rojo de golpe y te plantes en las finales. Yo creo, lo comentábamos un poquito el otro día porque también hablamos de este tema, ¿no? De la ventana de los Celtics en el episodio fantástico que vivimos ahí en Dominos con el podcast. Y hablábamos un poco de lo que puede pasar en los próximos tiempos de los Celtics, ¿no? Yo creo que harían mal en relajarse, ¿no? Y a mí me sorprendería mucho Brad Stevens, un tío que se ha cargado a Marcus Smart. Contaba Mike Zarren, hablaba también de lo difícil, ¿no? El asistente del general manager, lo difícil que había sido el día en el que decidieron traspasar a Marcus Smart. Por lo tanto, yo creo que un ejecutivo que ha hecho eso y que lo primero que hizo nada más pasar de entrenador a ejecutivo fue cargarse a Kemba Walker, que había sido su base hasta unos pocos días antes, para recuperar a Al Horford, creo que no le tiembla la mano con nada, y que por mucho que renueve ahora a Derrick White, por mucho que Jrue Holiday esté renovado, señalabas tú también a Porzingis, que es evidente, ¿no? Por la edad y por su durabilidad, sobre todo por lo segundo. Son los 3 jugadores, yo creo, Holiday, Porzingis y Horford, los que tienen, digamos, más papeletas para en el próximo año y medio, 2 años. Si tiene que salir alguien, entiendo que salgan ellos. Peyton Pritchard también, Sergio, que tiene un contrato más pequeño. Tiene un contrato hiper traspasable, o sea, tiene el cartel de traspasable en la cara, el pobre Peyton Pritchard, que nos ha dejado unas finales increíbles. O sea, el lanzamiento, o sea, era Mike Breen el que estaba narrando el partido para la ABC. Es que ya le veía, ya estaba anticipando lo que iba a ocurrir en el último lanzamiento, y es uno de los triples. De hecho, vi el dato, era el triple más lejano en la era play-by-play, es decir, desde 1996-97, en unas finales. O sea, y hay que casi remontarse a Jerry West en el 70 para dar con un lanzamiento más lejano. Pero volviendo al tema del pensar a futuro, que muchos aficionados de los Celtics estarán diciendo, bueno, acaban de ser campeones los Celtics, joder, la primera vez en tropecientos mil años y ya están estos hablando de la agencia libre. Es que la NBA, ¿no? De aquí nos cargamos. Claro, Sí. es que la NBA funciona así de rápido. No hay margen para pensar en qué bien la felicidad, qué bien hemos tocado una cima. Bueno, eso está muy bien, pero es que el baloncesto sigue. En menos de 10 días ya tenemos el draft, que va a ser un primer draft en muchísimos años, que va a ser en dos días diferenciados. Y cuando te das cuenta, ya están la agencia libre, que por cierto, Nacho, desde esta noche los equipos así, ya pueden negociar con sus agentes libres, cosa que seguramente no ha ocurrido hasta ahora. Y recordemos, ¿no?, que es una de las novedades con el CBA, que según termina la temporada de NBA, los equipos ya pueden firmar con sus agentes libres, ¿no? Que es lo que decían algún periodista que estaba allí presente en las finales de, oye, qué bonito sería para Tatum. Si nada más terminar, aparece por aquí ya Brad Stevens con el mega contratazo por el máximo y le dice, toma ya, culmina tu noche, el mejor día que has jugado en las finales, consigues el título. Oye, ya firma el contratazo, ¿no? Ha salido, por ejemplo, ya pues que se espera que Pascal Siakam e Indiana finalicen la renovación por el máximo en las próximas horas, así que tú lo has dicho, ¿no? La NBA no para nunca, siempre hay historias, y aquí quizás a los únicos que podemos darles cancha, a los seguidores de los Celtics, obviamente, que estarán súper contentos y tienen que celebrar, porque en el deporte también hay que celebrar, y por supuesto a todas las personas de la organización de los Celtics, que tienen ahora el parade y que seguro que va a ser una cita muy especial, pero el resto de franquicias... Iba a preguntar, espera. Sí, ¿Quién sí. crees que va a ser el MVP del parade de la celebración de los Celtics? Porque claro, venimos de J.R. Smith 2016, Marc Gasol 2019, 2021 Giannis y PJ Tucker, que completamente desatado.
Y el año pasado que, bueno, fue un poquito más aburrido porque, claro, los Nuggets eran un equipo completamente funcionarial, pero claro, ¿quién va a ser el MVP de este parade? Porque hay bastantes candidatos. Bueno, yo creo que. Yo creo que Porzingis nos va a dejar buenos momentos. Creo que Porzingis nos va a dejar. De los jugadores, digamos, de los Tatum, Porzingis, Jaylen Brown, Holiday. Yo creo que de los cuatro jugadores principales, Porzingis va a ser el que puede dejar momentazos más top, ¿no? A lo mejor estar más interrumpido, más irregular, pero dejar momentazos. Ahora, yo no sé, es que, por ejemplo, Jordan Walsh, que es un jugador, ni ha tenido minutos, pero es un jugador típico que le gusta mucho al fandom. Entonces, quizás es un jugador muy reclamado por la gente. ¿Quién tienes tú en tu quiniela como MVP del Parade? Yo estaba yo es que estaba pensando en Al Horford, Horford. O ya. sea, porque lo ves tan comedido, pero Al Horford tiene un punto como de que se cohíbe demasiado. De que tiene ese punto de decir, no, porque estamos en público, pero creo que en este momento en el que ya es explosión total de Sí. sentimientos, de emociones, yo creo que su señora le va a dejar salir de fiesta a lo grande. Y además que, claro, el más veterano, yo creo que todo el mundo se alegra del título de Al Horford, sin ninguna duda. Seas incluso el anti-Celtic, el que sea seguidor de los Lakers, que será un mal día para él porque los Celtics han superado a los Lakers en número de títulos otra vez. Es que por Al Horford no te puedes no alegrar, ¿no? Después de tantos años en la liga. Era el jugador, Sergio, en activo con más partidos en playoff sin haber ganado el campeonato y uno de los que más ha tardado en número de temporadas en conseguir el título. Por lo tanto, además se le ve un tío muy agradable, ¿no? Horford es un tío que seguro que si te cruzas con él por los pasillos, a lo mejor hay otro que ni te mira, tal, pero Horford tiene pinta de que saluda a todo el mundo, ¿no? Desde el primer periodista que se cruza hasta el utillero. Sí, y es un aspecto yo creo que fundamental dentro de lo que es la organización de los Celtics, que ha conformado un Sin duda. equipo muy equilibrado, muy humano, porque ves a Ru Holiday, ves a Derrick White, que son tipos de familia muy estructurados, muy cartesianos, y que creo que explica bastante bien cómo ha podido llegar hasta aquí. Luego, pues bueno, un Jaylen Brown que ya sabemos qué tipo de persona es, una persona hipersensible por diferentes cuestiones, y Jason Tatum, que es el epítome de deportista profesional que solamente se preocupa por mejorar, por trabajar duro y por entrenar. No creo que tenga ninguna otra afición dentro de. Pues igual quizá ver vídeos de Kobe Bryant, porque no sé si te diste cuenta, durante toda la celebración de los Celtics, esos instantes desde que suena, era como ver un biopic de Kobe Bryant si hubiese acabado jugando para los Boston Celtics. O sea, cada momento, y esto no es un palo a Jason Tatum, es quizá una percepción más personal, parecía como que intentaba todo el rato replicar cosas que había visto. Ya no sé si es por una cuestión de subconsciente, de tantas veces de haber puesto el vídeo en YouTube o lo que sea, pero era un poco muy forzado de réplica de Kobe, incluso casi de Kevin Garnett. Sí, yo creo que esa ha sido un poco más la comentada, ¿no? A mí sí que me parece que el grito de "We did it", esa parte, ¿no? Que ha sido un poquito la más viral, sí que no queda tan natural como, por ejemplo, el mítico grito de Garnett, ¿no? Con esa entrevista, que sí que se ve a un Garnett que no contesta directamente y que está completamente emocionado. Pero yo sí que creo, obviamente, que hay una parte, por supuesto, de verdad, ¿no? Al final, Tatum es un jugador que ha sufrido un escrutinio muy grande encima y que, por ejemplo, es que incluso ahora va a haber gente que le critique por haber ganado el título pero no haber sido MVP de las finales. Es que seguro que vamos a encontrarnos gente así cuando Stephen Curry solo tiene un MVP de las finales y es de su último título. Tim Duncan es un jugador que también no ha ganado todos los MVPs de las finales de sus finales ganadas. Kobe Bryant igual, entonces. Bueno, la River, lo estoy ahora mirando rápidamente, o sea, lo iba a decir de memoria, pero es que no me quiero confundir, pero en el 81 sí, efectivamente, el primer anillo que gana la River, Cedric Maxwell es el MVP, que es el mejor ejemplo de lo que es Jaylen Brown en estas finales, es decir, un secundario que es más equilibrado, pero que en definitiva, y esto lo hablábamos el otro día en el episodio, Jason Tatum ha hecho unas finales extraordinarias, porque ha terminado con 7 asistencias de media. Este último encuentro se va a las, creo que son 10 asistencias o 9, no tengo el box score delante, pero o sea, es un trabajo magnífico, y no ha tenido más porque los Celtics pues no han metido un solo triple durante toda la eliminatoria. Estaba mirando, claro, por ejemplo, a Isaiah Thomas es otro caso de, en el primer título de los Pistons de los Bad Boys, es Joe Dumars el MVP de las finales. Entonces, ejemplos de como estos tenemos a patadas, ¿no? Entonces, no creo que sea algo relevante, aunque como digo, habrá gente todavía que lo aproveche para
para atacar a Tatum. Sí que creo que, obviamente, él, digamos, tenía, no sé si una presión mayor o sí que por lo menos tenía un mayor sentimiento de liberación. Y creo que se ve cuando queda un minuto y pico de partido, que es cuando sustituyen a los dos Jays, que es evidentemente la base fundacional sobre la que se cimenta este título de los Celtics. Tú veías a los dos sustituidos, obviamente el Garden rendido a sus dos estrellas. Veías cómo Jaylen Brown, obviamente muy efusivo, iba dando manos y tal, pero al que veías verdaderamente haciendo más gestos de emoción, de liberación, de apoyarse sobre sus piernas, es decir, diferentes gestos y los abrazos, digamos, más sentidos también. Y yo esa parte sí que me la creo entera, ¿no? Entonces, sí que puede estar un poco relacionado en el que al final, de los dos, el que normalmente ha tenido más focos encima para lo bueno y para lo malo, siempre ha sido Tatum. Es que Tatum ha tenido que cargar con la responsabilidad de ser la cara de una franquicia desde muy pronto en su carrera. Que no todos los jugadores están hechos para llevar esa responsabilidad de asumir ese tipo de encargo. Y con el paso de los años, Tatum le hemos visto crecer, le hemos visto evolucionar, pero de una manera mucho más pausada. Y yo creo que Boston sí que ha sabido encontrarle o protegerle de la manera necesaria como para poder que la situación no le sobrepasase. ¿Entiendes? Es decir, que no fuese un crecimiento tan exacerbado, tan que hemos visto en otras ocasiones, de, por ejemplo, sin ir más lejos, de Anthony Davis en New Orleans Pelicans, donde veías que tenía tantísimo potencial y todo el mundo todo el rato esperaba que se convirtiera en una auténtica estrella de la NBA y no era capaz porque el contexto era el que era. Pero en Boston ha tenido mejores equipos que Anthony Davis en los Pelicans, eso no lo estoy poniendo en cuestión, pero sí que ha seguido como una progresión, le ha dado tiempo a equivocarse. Acuérdate de cómo fueron sus playoffs de 2019, cuando todavía estaba Kyrie Irving, que fueron un poquito decepcionantes. Aprende y el año siguiente lleva a los Celtics a las finales de conferencia contra Miami Heat. Esa progresión, ese crecimiento orgánico, que es algo que vimos, si te acuerdas también en Denver Nuggets el año pasado, nos vuelve a demostrar que la clave del éxito en la NBA es saber ser paciente y saber con quién tienes que ser paciente, porque hemos visto muchas franquicias que han sido pacientes con jugadores que no merecían la pena o que no tenían esa capacidad de ser un jugador franquicia. Pero estos Celtics yo creo que sí que supieron identificar muy bien dónde estaba la clave, dónde tenían que apostar y por qué jugadores hacerlo. Porque tú lo sabes mejor que nadie. Los Jays que llegan a la NBA, los 2017 y 2018, eran unos jugadores que, dentro de lo buenos que eran, no se complementaban. Y han aprendido, después de muchos años de rumores, de los van a traspasar, van a romper la pareja, han aprendido no solamente a convivir en pista, sino a complementarse. Acuérdate en este último encuentro donde hemos visto que constantemente ellos se iban buscando, iban encontrándose en la cancha para tener situaciones positivas o de alto porcentaje que sin involucrarse. No simplemente le paso el balón porque está liberado o lo que sea, sino porque le creo una opción de lanzamiento para que él, ya sea Jason o sea Jaylen, pueda producir una canasta. Sí, creo que ahí al final entra también un poco lo que comentabas tú del sistema de Matsula, ¿no? Hemos ido viendo cómo esta ofensiva de los Celtics iba mejorando y mejorando y mejorando. Y creo que al final es el puzzle completo, ¿no? Es que no puedes hablar solo de los Jays, es que tienes que hablar de Jrue Holiday, tienes que hablar de Derrick White, y tienes que hablar de Matsula y de Stevens y de tal. Y al final te das cuenta de que tienes que hablar de todos, ¿no? De Boston como equipo, como franquicia y de cómo vienen trabajando desde hace años, ¿no? De ese proceso que comenzó con el traspaso de Paul Pierce y de Kevin Garnett a Brooklyn para conseguir las elecciones, el traspaso que realiza Danny Ainge y que terminas, ¿no? Ahora en las finales jugando con un quinteto donde tu 5 está abierto y la llegada de Porzingis les permite conseguir literalmente el ataque más eficiente de toda la historia de la NBA y haber firmado una de las temporadas más dominantes a nivel de récord, ¿no? De victorias y de derrotas, si sumamos playoffs y temporada regular. Por lo tanto, creo que al final estos Celtics han sido un rodillo, son un rodillo, Sergio. Y no sé, en general los Jays potenciados por ese ataque de mismatch, ¿no? Porque al final lo que buscan estos Celtics todo el rato es cuál es tu punto débil. Nosotros no lo tenemos, no vas a encontrar una sola rendija. Tendremos un día que fallamos triples, pero no tenemos, o varios días, no tenemos una rendija clara, no hay una debilidad muy evidente en nuestra defensa. Y nosotros sí que vamos a poder atacar la debilidad que tú tengas, ya sea o con Jrue Holiday cortando, o con Derrick White tirando, o con los Jays atacando el aro, que qué maravilla ver a Tatum agresivo en el último partido porque es el mejor Tatum, y si no con Porzingis y Horford como a 5 abiertos, ¿no? Entonces es el equipo
perfecto para atacar la desventaja que tenga el rival, sea cual sea. Es un equipo, un baloncesto hipermoderno en el mejor sentido de la palabra. Y por no seguir repitiéndonos sobre el tema de Boston, te iba a plantear, si quieres hablar un poco de Dallas, que nos lo hemos dejado un poco para el final, no hemos abordado suficiente, porque creo que este resultado, a la vista ese 4-1, ese mal rendimiento que ha tenido Dallas en líneas generales, creo que no se va a poner lo suficientemente en valor lo que ha conseguido este conjunto, lo que ha realizado Jason Kidd al frente de los Mavericks. Y creo que es el momento de, pues bueno, de reconocer lo conseguido independientemente del resultado, porque llegar a unas finales de la NBA es un hito, es una cima que muy pocos jugadores, muy pocas franquicias consiguen en el transcurso de los años, y creo que le va a venir muy bien, que lo dijimos en el anterior episodio, creo que le va a venir muy bien ese aprendizaje tanto a Luka como a la organización entera, de decir, vale, hemos llegado hasta aquí, lo hemos hecho porque hemos realizado este tipo de cuestiones muy bien, hemos acertado en los fichajes, hemos acertado en los traspasos, todas las piezas han encajado, pero claro, nos hemos quedado cortos a la hora de llegar descansados, de llegar con factor cancha, que eso hay que ponerlo suficiente, hay que decirlo cuantas más veces sea necesario. Dallas Mavericks se ha presentado en las finales sin tener ninguna eliminatoria con factor en cancha. Factor cancha. O sea, es decir, no es sencillo, es tan habitual, lo hemos visto mucho más veces en Miami Heat y en la conferencia este que en el oeste, pero para romper una lanza a favor de Dallas, creo que no se va a ser lo suficientemente justo con los Mavericks, y creo que tiene que ver bastante con la cierta inquina que tiene parte de la afición respecto de Doncic. Y el tiempo acabará poniendo a cada uno en su lugar, y yo creo que Luka ha hecho unos playoffs muy buenos. Él no quería darle importancia al hecho de jugar lesionado, pero bueno, Luka ha llegado a las finales hecho unos zorros. Luka ha llegado como ha llegado, ¿no? Él decía que al final no es excusa, y tiene razón el cómo está físicamente, pero creo que simplemente hemos visto en general los playoffs han sido, digamos, en prácticamente todas las series, hasta las finales de la NBA, ver cómo el equipo rival era en muchas ocasiones al que se daba favorito por encima de Dallas en la primera ronda contra los Clippers, que sí podemos decir, oye, ¿cómo hubiese sido sin Kawhi? Bueno, es que casi todas las rondas de los Clippers de playoffs son siempre sin Kawhi, ¿no? Ese es el gran condicionante que tienen. Primera ronda ya se cargan a los Clippers, segunda ronda se cargan a Oklahoma, luego se cargan a Minnesota, ¿no? Pero eran rondas donde todo el mundo, bueno, los Clippers ganarán, este es su año, Oklahoma, que tiene el mejor récord, Minnesota, que viene de ganar a Denver. Es decir, ya los playoffs de Dallas de por sí, el simple hecho de llegar a las finales, ya más allá de que sea muy difícil, y que lo es, ostras, tiene que reforzarles a nivel interno de decir, no esperábamos este resultado bajo ningún concepto, por mucho que hiciésemos movimientos en el deadline que eran para convencer a Luka de renovar, le vamos a convencer, fantástico, objetivo conseguido. Yo creo que al final ellos se tienen que ir con la cabeza alta, porque es que no tienen más. Es decir, lo hemos comentado, lo hemos hablado, lo hemos dicho. Boston es mejor equipo, es superior, les ha venido bien el emparejamiento de Dallas. Hubiese sido una historia muy diferente quizás contra Minnesota o Denver, que lo mismo hubiese ganado también Boston, pero la realidad es la que es. Dallas no debería haber llegado tan lejos, han hecho una grandísima temporada, y ahora lo que deben pensar es aprovechar al máximo, ¿no?, esta ventana que les da Luka y Kyrie. Claro, y esto lo hablábamos en el anterior episodio, pero por ir un poquito más allá. ¿Qué crees que es lo que tendría que hacer Dallas en este verano, digamos en el corto plazo, para tratar, no ya te digo de repetir esto, porque ya sabemos que es hiper complicado? Hay un 1% de probabilidades de que los Dallas Mavericks repitan las finales del año que viene, y hay tantísimos factores que podemos decirlo ahora y puede que ocurra y quedar como auténticos expertos, pero la realidad es que es imposible determinarlo. O sea, ya es difícil saber quién va a ganar la NBA cuando empiezan los playoffs como para planteárselo en el mes de junio. Pero Imposible. hemos visto que Dallas, cuando mejor ha jugado, cuando más peligroso ha sido cuando ha tenido a jugadores involucrados, no solamente ese turnismo entre Kyrie y Luka, que da gusto verlo, que es maravilloso, pero que por ciertos tramos resulta un poco indigesto, tanto de ver como de mantener durante el transcurso de un partido. Así que, ¿qué cosas o qué deberían hacer sin volverse locos? Porque eso es un punto muy importante que ocurre también en otros, en el baloncesto europeo, que tocas una cima y dices, bueno, a partir de aquí tenemos que mejorar en todas las áreas. Hay que mantener un poco la calma, tener los pies en el suelo y ver en qué áreas realmente necesitas mejorar. Porque, claro, PJ Washington yo creo que ha jugado el mejor baloncesto de su carrera.
O Derrick White, Derrick White, Sí, Derrick Jones Jr., que Derrick hablábamos Jones en el anterior Jr. episodio. Sí, o sea, yo creo que al final, obviamente, tú tienes que mantener. Creo que, por ejemplo, lo de traspasar a Kyrie Irving, pues hombre, en la play a lo mejor puedes ofrecer o conseguir ofertas interesantes, ¿no? Pero claro, ¿qué jugador o qué equipo te va a dar un jugador? Porque al final lo que necesitas al lado de Luka es otra estrella, ¿no? Y Kyrie lo es, ¿no? Pero al final creo que lo que falta es, pues, la diferencia, digamos, principal, yo creo, a nivel de plantilla entre Dallas y Boston ha sido Dallas tiene buenos jugadores de rotación, como los Lively y compañía, que también necesitan más madurez. Pero claro, la diferencia ya para mí no era tanto entre las estrellas de Boston y las de Dallas, sino lo que hay después de las estrellas de Boston y después de las estrellas de Dallas, ¿no? Que en Boston son más estrellas y en Dallas, pues, jugadores que lo han hecho muy bien, pero no llegan a ese escalón. Para mí es muy claro que tienes que encontrar un jugador que, como mínimo, compita con PJ Washington por ser el tercer jugador más importante de estos Dallas Mavericks, ¿no? Yo creo que no vas a ganar si PJ Washington es el tercer jugador que todos los días toma más lanzamientos detrás de Luka y de Kyrie, ¿no? Creo que ahí les interesa meter un alero importante. Para eso, la renovación de Derrick Jones Jr. creo que queda en un segundo plano. Es un jugador que ha servido, pero que no, tú como Dallas no puedes comprometer mucho dinero. Y creo que toca mirar a varios jugadores y decidir si te los quieres quedar o toca moverles con Tim Hardaway Jr., Josh Green, Maxi Kleber como principales casos y plantearte también, Sergio, si jugadores como Jaden Hardy tienen que tener un papel, digamos, más grande desde el minuto 1 la próxima temporada. Es que Jaden Hardy ha sido como. A mí me ha gustado, porque Jaden me gusta mucho desde que llegó a la NBA, pero claro, ya no sé si es por una cuestión de que el rol se queda pequeño, de que Jason Kidd no termina de darle el espacio necesario, o que el jugador no pasa de ahí, que se queda en un muy buen secundario con un potencial para algo más que nunca termina de romper el cascarón. Pero es que parece mentira decirlo, pero Dallas sí que tiene profundidad. Lo que ocurre es que su construcción salarial es más complicada. Decías el tema de Josh Green. Ayer, por ejemplo, quizá le vimos el mejor partido que tuvo en todas las finales, pero tampoco es que creo que pueda depender mucho más de él, porque es impensable poder creer que que Josh Green va a meter 3 de cada 4 lanzamientos de 3 que lance, porque el final que hace del quinto partido es magnífico, y esa primera mitad que tiene también. Así que yo creo que es más bien determinar hacia qué rumbo de plantilla quieres construir el equipo, no tanto los nombres, porque al final eso te lo marca el mercado, te lo marca qué jugadores hay disponibles, qué opciones tienes salarialmente, pero sí que es importante determinar, vale, mi estructura de equipo es esta, de esta manera voy a construirlo, voy a jugar de una manera más o menos concreta. Y ahí está un poco la clave con estos Mavericks, que no tenemos todavía muy claro cuál es el estilo de Jason Kidd. Tú, después de estas 3 temporadas que llevamos viendo a Dallas, ¿cuál me dirías que es la señal de identidad? De Jason Kidd, no de Luka Doncic, porque eso ya lo sabemos. Porque Yo es que creo que incluso, la por señal. ejemplo, el tema de los alley-oops es casi como consecuencia. Antes se los lanzaba Sí. a Dwight Powell, ahora se los puede lanzar a Daniel Gafford. Es un poco diferente. Yo tengo la sensación de que Jason Kidd se adapta bastante, ¿no? Es decir, al final en la NBA también el poder de las estrellas es muy importante también dentro de los equipos. Y la sensación con Jason Kidd es de que, primero, es un tío que gusta a Luka Doncic, si no, no estaría ahí. De que ha tomado también buenas decisiones simples en cuanto a ajustes que sean, pues, a nivel de rotación, de meter una zona en determinado momento, de cambiar un emparejamiento, cosas sencillitas. Lo que hablamos siempre de los ajustes. Pero creo que es un entrenador que se adapta mucho, ¿no? Y que se adapta a lo que hay o lo que necesita mejor el equipo. Por ejemplo, este año hemos visto a Dallas también subir el ritmo en comparación con el año pasado, incluido Luka también ha jugado más rápido. Entonces, yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? El marcar esa dirección y saber qué jugadores pueden ir en esa dirección. Por ejemplo, para mí Josh Green es un jugador que no va en esa dirección, porque no va a tener muchos minutos en el 2, sabiendo que están Luka y Kyrie en el equipo, no tiene puntos o no tiene una generación que te pueda dar Jaden Hardy, que sí que te va a dar un reemplazo para esos minutos sin uno de Luka y Kyrie y que pueda tener la pelota en sus manos. Tampoco es muy grande para el 3 y no es un tirador fiable. Entonces, para mí, Josh Green es un jugador que no va en la dirección de estos Dallas Mavericks y que tienen que tomar las decisiones ya. Ya te digo, yo a Josh Green creo que es el verano para moverle, ¿no? Y que, lo decías tú, hay profundidad, sí, pero es reorientarla un poco más y prepararte para aumentar el nivel físico de tu equipo, ¿no? Que creo que eso es muy importante y que Dallas tiene que aumentar el nivel atlético del equipo mirando ahora a las alas.
Mira, te voy a hacer una pregunta, te voy a poner un compromiso. A ver, venga. Estamos ahora Ponme. mismo grabando a día 18 de junio, queda tropecientos mil días hasta que llegue el inicio de la temporada, no sabemos qué va a ocurrir en el mercado. ¿Cuál dirías que es tu top 5 de jugadores bien, de equipos, tu top 5 Power Rankings ahora mismo en directo de cara a la próxima temporada? Simplemente por sensaciones, por lo que creemos que va a ocurrir en el mercado, o vale, por ejemplo, Denver este año no han conseguido llegar a las finales de la NBA, pero claro, la sensación es de que este equipo va para arriba, al igual que Minnesota. Pues mira, te voy a decir, Denver, tengo mis dudas de si meterlo o no. Ahora me dirás, este tío está loco. Por lo que ha salido de ¿Vas a empezar KCP. de abajo arriba o del 5 al 1 o del 1 al Te, 5? te voy a decir, yo creo que del 1 al 5. Pero te digo que Denver tengo mis dudas porque has visto todo el tema de lo de KCP, ¿no? Que están preocupados de que se pueda marcar un Bruce Brown. Y ostras, si se te va KCP, es que vas a seguir sin espacio. Como se les vaya KCP, creo que Denver va a entrar en verdaderos problemas de a ver qué hacemos. Creo que pueden estar en una situación bastante peliaguda. Les voy a dejar en quinta posición, ¿de acuerdo? Por esta duda de KCP, que al final es un jugador que te termina de ensamblar ese quinteto y ya han ido cortos de profundidad. Obviamente, Boston tiene que estar en la primera posición. Y te diría que entre los equipos del medio, por ejemplo, tengo que meter sí o sí a Oklahoma, un equipo con esta situación y 35 millones de espacio salarial, además de picks del draft, debería mejorar y reforzarse de cara a la próxima temporada. Voy a meter a Minnesota, por supuesto. Y me queda completar con uno. Voy a meter uno de la conferencia este. Qué difícil, ¿eh? Lo de siempre. ¿Quién es el segundo mejor equipo del Complicado. este? Y te voy a decir. Yo ahí... ¿Quién has dicho tú? No, Te había yo me entendido un guardo las equipo. cartas hasta el final. Vale, pues mira, voy a meter como cuarto, ya digo que el quinto pongo Denver Nuggets con cierto asterisco por el caso de KCP. Voy a meter como cuarto equipo, un equipo del que espero un gran salto adelante la próxima temporada, tanto por que avancen sus jugadores en cuanto a edad y madurez, como por que espero un par de fichajes importantes este verano o uno muy importante. Orlando Magic. Orlando Magic le meto como cuarto equipo de mi ranking, así que dejaría Boston, Oklahoma, Minnesota, Orlando por meter uno del este y Denver Nuggets con el asterisco. Lo de los Orlando Magic es un triplazo Pritchard Me total. me acabo de fumar un pedazo de porro, Sergio, literalmente con esto enormes. Mira, pues yo voy a llevarte un poquito la contraria y yo voy a poner en quinta posición a Oklahoma City Thunder porque creo que van a mantenerse ahí, pero la temporada que han tenido este año ha sido un poco como lo típico de explosión y luego ya regulan un poco porque les hemos visto rendir a un nivel extraordinario. Francamente, no es necesario rendir tan bien en temporada regular para tener luego buenas sensaciones. Y creo que también van a tener ciertos cambios en la plantilla, etc. Yo cuartos me la voy a jugar y estaba dudando de meter entre los Suns porque un pálpito de meter ahí a los Suns. Dios te Y escuche, me he Sergio. decidido finalmente me he decidido finalmente por los Sixers por una cuestión de que como solo tienen un contrato, que es Joel Embiid, pueden construir lo que quieran. Así que es más que sea lo que Dios quiera. Veamos en A ver qué qué termina. hacen. A ver qué hacen. Dejen trabajar a Daryl Morey. En tercera posición he puesto a Minnesota Timberwolves, porque creo que van a seguir estando ahí. Entre el 2 y el 3, francamente, yo creo que no hay mucha diferencia. Ya sabemos que la distancia es minúscula, pero por una cuestión de que yo creo que Denver sí que va a seguir siendo un rodillo en fase regular, por esa cuestión de que Jokic es el mejor jugador del planeta. Esto lo ha demostrado una y otra vez durante las últimas 4 temporadas. Y de nuevo, yo creo que no cabe ningún tipo de duda, Boston Celtics va a seguir arriba, porque lo hemos dicho durante todo el episodio. Mantienen el mismo equipo, sus estrellas van a seguir. Si en la celebración nadie se lesiona, el equipo va a seguir funcionando y tienen un sistema ya asentado, no tienen que tocar nada. Y los equipos que son campeones yo creo que siempre merecen ese beneficio de la duda de decir, van a seguir arriba. Sí, no. Boston indiscutible con el 1 y luego es cierto que hay un panorama muy abierto. Yo, por ejemplo, espero un salto muy importante este año también de San Antonio Spurs. Vamos a ver qué terminan haciendo en los movimientos de verano. Espero un gran salto también de Wembanyama y obviamente que sea ya All-Star. Pero claro, no tanto como para meterles tan arriba, ¿no? Y bastantes equipos que tienen una situación incierta. También vamos a ver mucho movimiento, creo, en la noche del draft, o al menos muchos equipos interesados en moverse. Luego veremos cuántos
terminan ejecutándolo, pero evidentemente, Sergio, si el año pasado nos preguntábamos cómo te tienes que construir para enfrentarte a los Denver Nuggets y a Nikola Jokic, que ojo, es algo que te tienes que seguir planteando y tienes ahí el ejemplo de Minnesota para estudiar cómo lo han hecho, también te tienes que construir pensando en, vale, ¿y cómo me enfrento a Boston Celtics? Que obviamente a partir de ahora es el equipo a batir. Esa es una pregunta bastante interesante y que creo que podemos ya acabar incluso resolviendo en un Ya. episodio distinto, porque Sí. claro, ahora, y esto me permite ya hablar del cierre, nos viene un final de curso baloncestístico en la NBA bastante interesante, porque tenemos el draft, el mercado, y yo no sé, Nacho, qué planes tienes para el verano, pero por aquí nosotros vamos a seguir quedándonos en Gigantes Podcast, vamos a seguir haciendo contenido en NBA House, porque la NBA sabemos que es una liga que nunca para. Y yo tengo bastantes temas apuntados para proponerte, ya lo haremos con Sin duda. tranquilidad, pero vamos, uno de ellos es cómo construir un equipo para vencer a Boston Celtics y luego otros tantos que yo creo que te gustarán. No tengo ni la más mínima duda. Otra cosa no, pero la NBA nos genera historias que podríamos no darle nunca al botón de stop cuando empezamos a grabar. Y cuando hagamos el episodio de los Celtics, probaré luego lo que hagamos nosotros, lo que digamos nosotros, lo meteré en el 2K. A ver qué sale de ahí.